la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, hoy nos habla sobre el Afer Naim, el nuevo aeropuerto internacional de México, un primer capricho de la Cuarta Transformación que todo hace suponer nos saldrá caro a todos, es de lo que va el tema de Carlos. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Marcela, auditorio, muy buenos días. En efecto, el Afer del nuevo aeropuerto internacional de México pareciera ser la primera prueba reprobada por parte del nuevo gobierno. Más allá de los números y del análisis técnico-financiero que los expertos ya están haciendo y que han hecho desde antes de que la propuesta de cancelación de esta obra fuera a la práctica, fuera más allá del discurso, vale la pena tener en cuenta algunos pequeños detalles que para el público de a pie dibujan los rasgos fundamentales de este proceso. Lo primero que hay que decir en relación con el proyecto del nuevo aeropuerto es que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo algo que parece bastante sensato, o por lo menos hay mucho consenso en relación con decisiones de este tipo en el mundo. Decidió colocar bonos de deuda, es decir, pedir dinero prestado para construir el aeropuerto en lugar de usar dinero público. Es decir, en lugar de recortar el gasto público en diversas áreas, acudió al mercado y obtuvo allí $6,000 millones para financiar la obra de construcción. Cuando uno pide dinero prestado, pues implica que uno firme un contrato, sobre todo si eres el gobierno de un país, y que en ese contrato asumas determinados compromisos para que quien te presta no solo recupere su dinero, sino alguna ganancia, porque también hay que ser claros y decirlo con todas sus letras. Si alguien te presta dinero, no es un buen samaritano, sino personas que esperan obtener una ganancia. En el caso específico del proyecto del aeropuerto, el pago del dinero prestado está vinculado en los contratos de forma indisoluble a la construcción y operación de la nueva terminal aérea. Pero si no hay terminal aérea, entonces no hay certeza en el pago de los bonos, ya no digamos de ganancias futuras, sino incluso del pago de los papeles que se colocaron en el mercado bursátil. En este caso, pues, si la incertidumbre, es decir, si la confianza se ve lastimada, tal hecho tiene varias repercusiones. Y la primera es obviamente el reclamo de los acreedores por su dinero. Pero no solo eso, va mucho más allá y tiene que ver con que la economía nacional sufra en diversas vertientes porque los inversionistas comiencen a ver con reservas a un país que no cumple sus compromisos. De allí las dos decisiones que, a contracorriente de sus propias ofertas, el nuevo gobierno de la República ha tenido que hacer en su primera semana de gestión. La primera de ellas, anunciar, aunque por lo bajito, que no se cancelaría la obra de construcción, sino que seguiría mientras llegaban a un acuerdo con los tenedores de bonos. Y la segunda, que fue colocar en el mercado de Nueva York $1,800 millones para recomprar los bonos a quienes desearan venderlos. Y la pregunta es, ¿y todo esto por qué? Y la respuesta es tan simple como desoladora. Porque al actual presidente se le ocurrió decir un día en campaña, con un alto grado de oportunidad política sin duda, pero con poco conocimiento técnico del tema, que el nuevo aeropuerto era una obra faraónica y que si ganaba, establecía el compromiso con el pueblo que la cancelaría. Incapaz de rectificar según se ve, López Obrador ha intentado revestir de mandato popular la cancelación de la obra, para así reforzar su convicción expresada en campaña. Y todo hace pensar que esto lo hace porque en su concepción pareciera que primero muerto antes que rectificar. El problema con todo esto es que al final quienes pagaremos los platos rotos seremos todos, porque quienes tienen bonos del gobierno de la República a través del grupo aeroportuario de la Ciudad de México tienen un contrato firmado y pueden incluso
demandar al gobierno de México en tribunales extranjeros, lo cual, más allá de que eventualmente sean obligados a pagar el total del dinero que les dieron, más algunas compensaciones extraordinarias y los gastos del juicio, implicaría que se mine la confianza en la economía nacional y que eso tenga peores repercusiones que al final, oh sorpresa, terminarán pagándolas los más pobres, justo aquellos a los cuales López Obrador dice representar y en cuyo nombre ha tomado esta decisión arbitraria de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Por lo pronto, el capricho del presidente, a unos días de haber asumido el mandato, cuando todavía no cumple ni siquiera una semana en el puesto, ya nos cuesta a todos los mexicanos 1.800 millones de dólares. Hasta aquí el comentario. Y hay una pregunta para ti de Jesús Hurtado. Dice, entonces, ¿nos va a salir peor el remedio que la enfermedad? Le pregunto al colaborador. Sin embargo, hay que recordar que ya le ha dado reversa a muchas decisiones López Obrador. ¿No sería esta una de ellas? Bueno, mira, lo deseable es que al final, más allá de se tiene una concepción contraria o favorable a la construcción del nuevo aeropuerto, la decisión que se tome sea una decisión que no afecte la economía nacional, porque eso a quienes más les pega es a los más pobres. ¿Va a rectificar López Obrador? Yo lo que diría no es tanto si va a rectificar o no, sino si la decisión que tome al final y la decisión que prevalezca no termina costándonos a todos. Y aquí me parece que el asunto que hay que tener en cuenta es uno bastante, pero bastante simple. Si en la adjudicación de los contratos del nuevo Aeropuerto Internacional de México existen actos de corrupción, si se otorgaron contratos de manera ilegítima, si hubo sobornos para la entrega de los contratos, pues que se persiga a quienes hicieron eso, que se castigue a los responsables de la corrupción y que eventualmente la obra se haga, porque de todas formas se va a hacer un nuevo aeropuerto. Y ya tiene invertidos allí, enterrados, pues alrededor, pues algunos dicen que 30,000 millones de pesos, otros dicen que 40,000. El asunto es que hay 120,000 millones de pesos en bonos que se obtuvieron en el mercado bursátil, y eso al final de cuentas puede ser todo dinero tirado a la basura. Es un costo altísimo que al final van a pagar los pobres por un capricho de algo que se dijo en campaña, y que más allá de que si se puede rectificar o no, no es la única forma que tiene el presidente de resolver el asunto. Si hay corrupción en la obra del aeropuerto, pues que se combata la corrupción, que se castigue a los corruptos, que se meta a la cárcel a quien haya obtenido dinero ilícito, que se le retiren los contratos a las empresas que los obtuvieron de manera ilegal, pero que no se nos pase a nosotros la factura de un capricho de campaña que no estaba obligado a cumplir, pero que además el presidente tiene un bono democrático tan grande que bien se puede gastar unos centavos de su inmenso capital político en retractarse e incluso echarle la culpa a los mercados de que no le dejaron tomar una decisión que es popular. También Carlos Cantú se comunica y dice, ¿es posible por alguna vía legal o constitucional darle reversa a la decisión de AMLO? Lo digo porque analistas nacionales e internacionales y quienes realmente saben han aportado pruebas suficientes para decir que es un error la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y el único que no lo entiende así es el nuevo gobierno federal. Repito, ¿hay alguna instancia constitucional o legal para revertir esa decisión? Bueno, tan la hay que la sola amenaza de un grupo de tenedores de los bonos que se colocaron en la bolsa de Nueva York, la sola amenaza de que recurrirían a los tribunales estadounidenses en una demanda que se denomina class action, es decir, una demanda colectiva que agruparía a una buena cantidad de los tenedores de bonos, la sola amenaza de que ya habían contratado a un bufete legal para que les representara, hizo que en las primeras horas del nuevo gobierno se anunciara que las obras del aeropuerto seguirían, porque la cancelación formal, el hecho de que se hubiera anunciado formalmente que se cancelaban las obras, hubiera inmediatamente provocado la presentación de la demanda. Eso hubiera hecho que hubiera una reacción negativa de los mercados financieros y que el país
sufriera por este sentido. Eso nada más ya responde la pregunta, pero claro, por supuesto que las repercusiones legales pueden ir todavía mucho más allá, sobre todo porque quienes compraron los bonos, no solo, como dije hace un momento, no son buenos samaritanos, sino que además son poderosos holdings y empresas internacionales que se dedican a este negocio y que por supuesto tienen millonarios bufetes de abogados detrás de ellos. Carlos, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hoy Raimundo Rivapalacio habla precisamente del tema y ve prácticamente imposible que pudiera haber un para atrás en la decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador. De hecho, dice que la colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco levantaron en muchos las expectativas que la construcción se continuaría. ¿No será así? A menos que el presidente vuelva a nacer, y eso tampoco garantizaría un destino diferente, o surjan contingencias inimaginables en este instante. Texcoco está muerto para efectos de aeropuerto, y la base aérea de Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción. El futuro es claro desde su óptica, aunque valdría la pena que alguien, cuando menos, para que no diga que nunca se lo advirtieron, le hiciera las cuentas de la cocinera sobre lo que significan los costos para el proyecto que está en el epílogo de su vida y en el que está en la mente de los asesores constructores del presidente. Entonces, bueno, hay quienes ven que ya no hay manera de ir para atrás y sin embargo esta amenaza, esta amenaza del mercado, de los compradores de bonos, también auguran, y es una pregunta, un PG-PROA. Bueno, me parece a mí que ya de inicio lo que hay que asumir es que la cancelación de la obra ya nos cuesta a todos un mundo de dinero, porque los 30,000 o 40,000 millones de pesos que ya se hayan invertido allí, pues implican una pérdida total. Eso que se ha hecho hasta ahora, los movimientos de tierra, las cimentaciones, la colocación de las primeras columnas, la elaboración de las terracerías, etcétera, pues eso se va a perder, no va a servir absolutamente para nada, nos va a costar finalmente. Yo coincido con Raimundo Rivapalacio en que en la mente del presidente la obra está cancelada y la cancelación se va a sostener por encima de lo que sea. Y creo que esto, un poco, el matiz que se puede introducir depende de cómo reaccionen los mercados. Al final de cuentas también hay que tener claro que quienes tienen los bonos lo que quieren es eventualmente recuperar su dinero. Pero hay una variable alrededor de esto que vale la pena tener en cuenta y hay que ver al caso argentino para tener claridad. Y es la posibilidad de que si las negociaciones con los tenedores de los bonos se prolongan, aparezcan los denominados fondos buitre, que son estas empresas internacionales que se dedican a la compra de papeles cápiles muy castigados en el mercado, pero que a ellos no les preocupa recuperar en el corto plazo. Ya lo hicieron con Argentina, en el caso de Cristina Kirchner. Lo que dicen los analistas es que al final los fondos buitres no solo terminaron cobrando sus papeles, sino que tuvieron un rendimiento de alrededor del 1,200% sobre el dinero que pagaron originalmente a los tenedores originales que por nerviosismo decidieron entregar sus documentos. Entonces las implicaciones no son simples, me parece que no es fácil simplificar este asunto y lo que hay que tener claro es que vamos a perder dinero. Lo que hay que definir es cuánto. Carlos, si pudiéramos responder en menos de un minuto, es porque ya es lo que nos queda de tiempo, esta pregunta que te hace Alejandro Ruiz, llamada para el señor Arredondo. Nunca comenta de dónde viene el dinero que se está invirtiendo ahí, quién lo está recabando, quién lo está manejando. Ese dinero es de los mexicanos, de todos los trabajadores, no de la iniciativa privada, dice Alejandro Ruiz. Sí, mira, son 120,000 millones de pesos que provienen de los bonos. Se colocaron 6,000 millones de dólares en bonos en la bolsa de valores, pero al final, para pagar eso, hay que tomar dinero de los contribuyentes. Al final, el dinero efectivamente sale del bolsillo de los contribuyentes. Muy bien, Carlos Arredondo Cibaja, punto de contacto. Me pueden encontrar en Twitter como @Cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos, muy buenos días.